Días. Muy buenos días, bienvenidos a la primera semana del tercer corte. Eh, tenemos tenemos una clase muy interesante, que es la pastelería, la bombonería. Lástima que no tuviéramos para poder hacerla presencial por ahora, pero está pendiente. Eh, el chocolate es de los, hubo unos trabajos muy interesantes, creo que fue el que me envió Catalina y otra chica de la noche, con la historia del chocolate, que deberían de haberla anexado ¿qué? En el PowerPoint, pero entonces no importa. Se dice que Quetzalcóatl, el, 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 el- ¿cómo es que el azteca, el jefe de la tribu azteca, eh, le regaló ese árbol a las personas que llegaron? Ellos no sabían, porque el chocolate, el cacao, no es el chocolate, el cacao, es originario de México, aunque se dice que se han encontrado vestigios mucho más antiguos de cacao en la Amazonía, imagínate. eh, pero pues la verdad que se dio a conocer fue por México, cuando la colonización llevaron cacao a Europa, y allá pues entonces eh, los sabios pasteleros y reposteros de Europa cogieron ese chocolate y lo han convertido en la delicia más grande de este mundo. Pero no deja México de ser el originario, ¿sí? Se dice que ese cacao que se ha encontrado en la Amazonía con mucho más antelación, mucho más antiguo que la colonización mexicana, se dice que pudo haber sido la migración de las aves hacia el sur, cuando empieza ese frío del norte para el invierno. Empiezan a migrar todas esas aves. De pronto alguna ave de esas llevaba en su pico para alimentarse en el camino, dejó caer una semilla o algo, y por ahí se dio el cacao, pero es originario de México. Lo más interesante para nosotros es que debemos tratarlo con un respeto y una alegría, porque es que la verdad es que el chocolate hay que, para trabajarlo, eh, como todas las actividades de nuestra gastronomía, tenemos que tener una actitud muy, muy positiva para poder trabajarlo. El chocolate es muy celoso. eh, el atemperado, el atemperado tiene tres temperaturas para poder manejarlo, para tener el manejo del chocolate ya como atemperado. Tenemos que subirlo a 60, bajarlo a 40 y después bajarlo a 35. Entonces, mire ese atemperamiento. Debemos saber hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues atemperamos todo el chocolate, lo atemperamos, y una vez que está en esa temperatura de 60 grados,
lo tiramos la mitad en la mesa y lo empezamos a trabajar hasta bajarle la temperatura. O sea que el que queda en la taza tiene 60, pero le bajamos la temperatura al que está en la mesa, lo recogemos y lo echamos nuevamente en la taza que tenía 60 y a ese le baja la temperatura toda. Entonces, al quedar ya temperado, ya lo podemos trabajar no teniendo miedo de que se nos vaya a romper. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes compran una chocolatina, está como blanca o como veteada. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Es porque el chocolate ha estado a una temperatura poco apropiada para él. Los que traen el chocolate importado tienen ese problema, no lo traen con temperatura y en esos containers llevan mucho calor, mucha cosa, entonces el chocolate se altera. Entonces, no es que esté malo el chocolate, lo que pasa es que sufre unos cambios y como el chocolate es más grasa, esa grasa, eh, o sea, la manteca de cacao, sufre esos cambios fuertes. Entonces, por eso es que nosotros vemos o detectamos cuando nos vamos a comer el chocolate, está o muy o blanco o veteado, y pues ahí es que nos damos cuenta. Pero pues eh, la frescura solo se obtiene cuando uno prepara el chocolate directamente o es que se lo trajera a alguien directamente de Europa sin pasar tanto tiempo en esos barcos, ni en esos transportes, ni nada de esas cosas a cambio de temperatura. Los mejores chocolateros son los de Bélgica y los suizos también trabajan muy bien, los franceses trabajan bien el chocolate, pero los líderes en la chocolatería son los de Bélgica, belgas. ¿Por qué? Porque pues ellos se especializaron en eso. Pues como todos los europeos, cada uno tiene una especialidad, mientras que en unos países unos se especializan en embutidos y en carnes frías, el otro es en quesos, el otro es en vinos. Estos se especializaron en chocolatería, los suizos también, pero los belgas encontraron, como dicen, el pico para darle bien. Aquí hay un trabajo, yo no sé si lo reconoce la señorita, ¿cierto? Creo que es de Wendy o es de Laura, donde eh, nos damos cuenta lo que podemos elaborar nosotros con, con, con el chocolate. ¿Qué podemos elaborar? Variedad de productos. Primero que todo, cuando elaboramos el ganache, ¿qué es el ganache? El ganache es una preparación. El chocolate es la primera vez que recibe un ingrediente líquido fuera de sus ingredientes como tal, el chocolate. El chocolate, el enemigo número uno es el agua, el vapor. Cuando estamos atemperando, debemos tener muchísimo cuidado de que no le dé ni vapor, ni que le caiga una gota de agua, porque inmediatamente se daña todo lo que estemos haciendo. Y el ganache, entonces, es la primera preparación donde el chocolate admite con muy buen gusto un líquido para mezclarse con él. Cuando nosotros hablamos, no sé si ustedes se habrán dado cuenta,
que el chocolate, de acuerdo a la cantidad de cacao que tenga, entre más cacao, es mucho más fino. Por eso encontramos coberturas de 8,000 pesos, de 10,000, de 50,000, de 100,000, debido a la cantidad de cacao que tengamos. Y de ahí la cantidad cuando vamos a comprar el cacao, el chocolate, nos dicen de qué calidad la quiere. ¿De 70% de cacao? ¿O de 50, o de 30, de 90? Y nos dicen amargo o semi-amargo. Porque es que el chocolate, cuando nosotros lo compramos, por ejemplo, en la Compañía Nacional de Chocolates, esa cobertura viene hecha a base con leche en polvo y ingredientes de ellos. Y el chocolate es dulce. Por eso cuando ustedes van a comprar la cobertura, la Compañía Nacional de Chocolates dice cobertura de leche. Acuérdese que el chocolate no es blanco. El chocolate es oscuro. El chocolate es negro. Ah, pero surge la pregunta, ay, entonces, ¿por qué la cobertura blanca? Esa no es cobertura, esa es manteca de cacao con otros ingredientes que la han ligado y le dan ese color. Pero el chocolate no es blanco. Eso sí, ténganlo ustedes por sentado y por seguro. El chocolate es oscuro. Entonces, cuando le vayan a meter el dedo a ustedes en la boca y decirle, mire, este es chocolate, no, un momentito. Esto es un sucedáneo del, del cacao o del chocolate, porque el cacao es oscuro. ¿Está claro, muchachos? ¿Hasta ahí? Sí, señor, profe. Aquí en cómo elaboramos el ganache. El ganache nos sirve para hacer, por ejemplo, trufas, nos sirve para hacer otras preparaciones. Aquí nos habla del atemperado. Mire, el atemperado lo que dice, ¿sí? Y es lo que él queda de esta textura, líquido, especial para tirarlo nuevamente en la mesa o meterlo en los moldes y hacer los bombones, hacer las decoraciones como las hemos hecho en clase, o hacer los bombones rellenos o hacer las trufitas. Ustedes saben qué son las trufas, ¿no? ¿Se acuerdan en cocina? Sí, señor. ¿Qué es una trufa? Es como una pelotica de chocolate, por así decirlo, con un relleno de algo. Bueno, eso con respecto a dulcería, a chocolatería, a repostería. Pero la trufa, acuérdese que es un hongo que sale bajo la tierra y que sirve para ponerle los platillos, y eso le da un precio exorbitante. La trufa, antiguamente la cogían los marranos porque eran los marranos en el bosque. Entonces, la trufa se da en el bosque. Los marranos, eso era lo que comían. Ellos, los cocineros se daban cuenta que los marranos hurgaban en el piso y, y eso era lo que comían. Pues ellos cogieron ese hongo y lo trabajaron en la cocina. De ahí que la trufa, de ahí que la trufa eh, es muy, muy cara. Incluso en nuestra época es muy cara. La trufa, una trufa tranquilamente como de grande como un champiñón, puede costar 60, 70,000, 80,000 pesos. Y nosotros no la conseguimos aquí. A nosotros nos la traen importada, enlatada, empacada, mejor dicho, que no se vaya a alterar. Pero cuando le agregamos una lonjita, porque hay un rebanador especial para la trufa, sobre el plato de carnes o de pescados o
lo que vamos a utilizar. Si el precio era de 30,000 pesos, con la trufa queda en 60, 70,000 pesos. Entonces, mire el precio de la trufa. De ahí que los franceses en repostería quisieron imitar la trufa en gastronomía, la imitaron en repostería. Y entonces, por eso crearon la trufa. Pero no les había dicho cómo se hace el ganache para hacer las trufas. El ganache se hace 40% de crema de leche y 60% de chocolate. Se pone a hervir la leche. A esa leche usted le coloca el licor que usted quiere, el sabor que usted quiere, y cuando a usted le agrega la cobertura y la mezcla perfectamente, ya tenemos ganache. Ese ganache lo dejamos conservar, enfriar un poco y luego refrigeramos. Ojo, cuando vamos a guardar en la nevera chocolate, debemos de tener muchísimo cuidado, porque el chocolate es como el café. Si usted en la nevera tiene una cebolla, el chocolate le coge el sabor a cebolla. Así esté guardado como esté. Por eso debemos ser muy celosos con respecto a los dulces. ¿A ustedes no les ha pasado que ustedes prueban un dulce y a veces les sabe a cebolla o algo? Es que ha estado en un sitio donde ha absorbido los ingredientes de la nevera. Por eso cuando vamos a guardar chocolate, debemos cerciorarnos de que no hay por ahí cerquita ni cilantro, ni nada aromático que nos vaya a dañar, ni la cebolla, ni nada que sea muy aromático. Y bien cubierto con vinipel y lo más sellado posible para evitar precisamente que absorba esos olores naturales de la nevera. O tener una nevera exclusivamente para trabajar el dulce, para trabajar los postres. ¿Está claro? Eh, ¿Hay alguno que está por entrar? No. Listo. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí, muchachos? No todos al tiempo. Los agarré desayunando. No, nada, profe, yo estoy claro. Listo. Camilo, ¿qué pregunta tiene hasta ahí? ¿O Catalina o Wendy? Wendy se puso a hacer No, el... profe, todo está claro. ¿Qué dices? No, chef, nada claro. Todo claro. Bueno, listo. Ok. Entonces eso con respecto al ganache. Una vez guardado en la nevera, él se va a endurecer y entonces lo vamos a sacar, hacer las bolitas y ahí es cuando la pasamos por cocoa o por coco deshidratado o por otros ingredientes. Y ya está la trufita. ¿Sí? Y esas las pueden rellenar con una almendra o qué sé yo. Y las venden muy bien vendidas. Son muy suaves, se desvanecen en la boca. ¿Por qué? Porque es que el ganache es más que todo para rellenar. Con el ganache nosotros rellenamos los bombones. Cuando vamos a hacer bombones, lo ideal sería que tuviéramos los moldes de policarbonato. Son moldes especiales que mantienen el brillo del chocolate y fuera de eso despegan los bombones excelentemente y pues ya ustedes lo habrán visto en los videos que les envié y en otros videos o si entran a esos canales gourmet cuando hacen chocolatería, se dan cuenta que los moldes de policarbonato desprenden muy bien el bombón y resulta que pues, el policarbonato en nuestro país desgraciadamente es muy caro, es muy costoso. Nosotros podemos conseguir esos moldes
pero tranquilamente un molde para bombón puede costar 100.000 pesos. Pues a la larga, si nosotros nos vamos a dedicar a la repostería y a hacer bombones y a hacer rellenos y a hacer dulces y todas esas cosas, entonces es una inversión a favor. ¿Por qué? Porque no le va a dar calidad al producto, no le va a dar muy buena presentación. Entonces, pues podemos venderlo en modo mejor. Pero si nosotros tenemos la repostería solo como una opción porque nosotros estamos dedicados a la cocina, pues hay otros moldes que son, por ejemplo, yo tengo unos moldes de silpa, de plástico, que son especiales para hacer repostería. Y entonces, pues ahí los podemos trabajar. Lo que pasa es que es un poquito más delicado y más engorroso cuando vamos a hacer los rellenos de, de- del chocolate, porque precisamente eh, el caucho se mueve para todo lado. Entonces, nunca es igual que un molde de policarbonato cuando usted llega y echa el chocolate y luego lo vacía. eh, Imagínase, nosotros con un molde de caucho se va a voltear todo y si no lo volteamos como debe ser, pues entonces ahí vamos a perder. Nos quedan 10 minutos de grabación. ¿Tienen alguna pregunta en el momento, señores, hasta ahora? No, señor. Bueno, la calidad del chocolate, les decía, es por la cantidad de cacao que le agregan. No se les haga raro que ustedes vayan a comprar una cobertura de chocolate y les salgan, vale 100.000 pesos, 1 kilo o 2 kilos. No se les haga raro. Depende la marca también, porque hay marcas importadas, hay unas marcas brasileras. Colombia tiene buen cacao. Ahora tenemos unos buenos chocolateros que trabajan el cacao desde cero. Cogen la cepa, la pepa, la secan y la arreglan, la tuestan y le dan la textura y el color de tostado que ellos quieren. Y de ahí tienen los molinos especiales para hacer su cobertura. Pero es porque ellos son chocolateros artesanales, pero sacan muy buenos productos. Nosotros, cuando queramos comprar un buen chocolate también, por ejemplo, yo tengo unos amigos que son de cacao y más cacao. Con ellos estuvimos en México dando conferencias. Ellos tenían unas conferencias, mientras nosotros dábamos las de gastronomía, ellos daban las de unos cursos del cacao, el manejo del cacao. Aunque a los mexicanos, aunque ustedes no crean, hay que enseñarles también a manejar el cacao. Aunque ellos es un producto que lo usan hasta en la sopa, las salsas, las preparaciones a base de chocolate, de cacao. Uy, ¿qué naces? Nosotros no estamos acostumbrados a comer así, pero pues Y es importante saber que esa gastronomía le incluye mucho el cacao, debido a que es originario de ahí. Les decía yo que no se les haga raro que ustedes al comprar el chocolate se encuentren con precios exorbitantes. Cuando ustedes vayan a trabajar algo bueno de chocolate, traten de comprar un ingrediente bueno. Los brasileros están trabajando muy bien el chocolate y por eso eh, tienen unas buenas coberturas. O sea que no está malo comprar una cobertura brasilera. Pero las profe, excelentes son la Valrhona, que es de Bélgica, y pues ahí los bombones y lo que vaya uno a trabajar de repostería con esa cobertura, igual.
La cobertura blanca, hay que tener cuidado con la cobertura blanca porque acuérdese que dijimos que era un sucedáneo del chocolate. ¿Qué quiere decir un sucedáneo? Que es una grasa. La manteca del cacao le han ligado otros ingredientes para darle ese color y se trabaja como cobertura. La gente dice que es chocolate, pero es cobertura de chocolate. Lo que ya les dije, el cacao es negro, el chocolate es negro. Así es de que tranquilamente ustedes pueden decir que eso no es cacao, pero se hace con manteca de cacao. O sea que si ustedes se la untan en los labios, esa cobertura les va a brillar y les va a suavizar los labios partidos. Es la misma que se utilizan en la farmacia eh, para, para, para los labios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Acuérdese muchachos, que este tercer periodo, como no va a haber semana de la, ¿cómo es que es de la confraternidad? ¿Cómo es que le dicen? Semana cultural. Y la semana de la salida, una salida. Entonces se pierden 2 semanas, ¿cierto? Nosotros las vamos a ganar en otra cosa. Si ustedes entran al curso al tercer corte, ustedes van a encontrar que no se vayan a asustar cuando entren al tercer corte. No se vayan a asustar porque les voy a compartir un poquito la pantalla de la plataforma. ¿Sí? Les voy a compartir. Para que ellos, el curso de repostería. Aquí a ver dónde está, dónde lo puedo encontrar. Este es. Aquí no se vayan a asustar cuando entren ustedes la primera, segunda y tercera semana. Miren aquí, les hago énfasis en esto. Por favor, es ahí donde he tenido el problema porque no he podido esta franjita azul ponérsela aquí a la quinta semana ni a la actividad para separar. Pero si ustedes entran aquí a la actividad formativa, se van a dar cuenta que ahí dice elaboración de coulis y salsas de más uso en pastelería. ¿Listo? Esa es la actividad formativa. Si ustedes hacen doble clic en apoyo a la clase, entonces ahí van a encontrar los videos de los coulis y de eso. Pero no se asusten cuando vean esa plataforma así. La cuestión es que no he podido arreglar eso. Y eso es lo que hemos estado. Mire, el material de estudio, ustedes pueden encontrar ahí. Simplemente quería mostrarles para que no se asusten y entren ahí. Entonces verán una lista ahí y dicen, bueno, ¿y qué? Pero si entran, mire, el material de estudio. ¿Ves? Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes para que no se asusten y trabajen. Les decía que se agregan 2 semanas más. Entonces, este semestre terminaría hasta el 20 de junio tenemos para subir notas. Entonces, yo tengo programado, el parcial sería el 9 o el 16, porque hasta el 20 de junio hay plazo para subir las notas a la plataforma. Una cosa, muchachos, yo no sé si hay muchos que se desilusionan por la cuestión virtual y según lo que han dicho los directivos que todavía
no nos dicen si no vamos a seguir virtual. Pues a medida que van pudiendo salir ustedes a la calle, se van dando cuenta que hay mucha gente que estudia virtualmente. Les queda más tiempo, pueden trabajar tranquilos. La presencialidad, pues sí, es buena y todo. Pero pues la virtualidad los cita también a hacer los talleres y hacer los talleres en la universidad. Entonces no se desanimen por eso y adelante, vamos a darle. Esto se va a cortar ya. Entonces los espero son las 20 para las 8. A las 8:15 nos vemos ahorita. ¿Ok? Listo, Bueno, profe. sí, señor. Chao.